fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial y queremos que los empresarios y los industriales le presten mucha atención y el pueblo en general. Vamos a hablar de la oferta pública, vamos a hablar del inicio offering public, cuando una empresa entra a la bolsa, y vamos a hablar de unas declaraciones que dio el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, donde hace alusión a empresas públicas dominicanas que no son públicas y que ese término está mal utilizado porque no es cierto que esas empresas sean públicas, y vamos a explicar por qué el señor Antoliano Peralta se equivoca al utilizar ese término y de que el gobierno y el Poder Ejecutivo van a implementar una ley para regular las empresas públicas, y eso no es ni son empresas públicas. Vamos a ver los riesgos del mercado y vamos a hablar de todo lo que tenga que ver, qué es una oferta pública en la bolsa y por qué nuestros empresarios, nuestros industriales tienen que prestarle mucha atención, porque esas declaraciones llaman a muchas confusiones. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta, Wyndham Everest Tower, que será administrada por esa cadena hotelera internacional de la más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel, y esta torre emblemática, un condo hotel, que está situado en la ciudad de Santo Domingo, en el Piantini, como es el sector exclusivo del Piantini, es el mayor instrumento de rentabilidad que usted puede tener. Usted va a obtener un 20% mensual de su inversión todos los meses por este condo hotel. Y esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Es decir, que usted podrá ver toda la ciudad de Santo Domingo en 2 horas en este maravilloso hotel y en esta maravillosa torre. Llámenos 809-535-8000. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traernos la torre más emblemática y más hermosa a República Dominicana, por encima de todas de Latinoamérica y el Caribe. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que hemos hablado mucho sobre la bolsa de valores y queremos que los empresarios y los industriales nuestros no sientan la presión de lo que es una empresa pública, una empresa privada y una empresa estatal. Hay que tener mucho cuidado con los términos que usamos, porque se trae a confusión, y si lo hacemos por ignorancia o porque ignoramos los términos, bueno, está bien, pero no sabemos realmente lo que hay detrás del fondo y ni queremos imaginarlo tampoco. Pero hacemos el comentario porque esta semana pasada el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dice: el Poder Ejecutivo prepara una ley para regular las empresas públicas de República Dominicana. Y hace alusión a empresas públicas, según el señor Antoliano Peralta. Nosotros trajimos hoy, ¿qué es una empresa pública?
qué es una empresa privada, qué es una empresa estatal y por qué ese término de empresa pública no califica y está mal utilizado por el señor Antoliano Peralta, porque no es cierto que estas empresas son públicas. Y vamos a explicar por qué no es cierto eso. Colócame la número 2, señor director, para que veamos esas declaraciones. Dice aquí, Poder Ejecutivo prepara ley para regular las empresas públicas de República Dominicana. Eso dijo el señor, salió en la prensa, Antoliano Peralta. Y la número 3, señorito, vamos a ver qué hay detrás de eso. Amplíeme ese párrafo para que veamos que le podamos leerlo. Dice aquí, el Poder Ejecutivo da los toques finales a un proyecto de ley que busca organizar y regular las empresas públicas de la República Dominicana que son en su totalidad de capital público o que dentro de su capital el Estado tiene la mayoría de las acciones. Fíjense lo que dice, el que son en su totalidad de capital público. Eso es falso de toda falsedad. Porque una empresa es pública, y vamos a explicar más adelante, cuando se cotiza en la bolsa. Una empresa que no cotiza en bolsa no es una empresa pública. Para que una empresa sea pública, tiene que abrir a la bolsa lo que se llama Initial Public Offering. Y vamos a ver más adelante qué es eso. ¿Por qué decimos esto? Porque estas empresas que dice el señor Antoliano no son públicas, porque ni usted ni yo, ni el mundo puede ir a la Bolsa de Valores Dominicana a comprar acciones. Y vamos a ver esas empresas según lo que dice el señor. No sabemos si eso fue por ignorancia del tema, que no viene a colación aquí, pero eso trae a confusión. Porque entonces las empresas dominicanas, que son todas empresas privadas, las del sector privado, entonces van a pensar que son empresas públicas. Y no son públicas, son privadas. Entonces, porque una persona privada invierta en una empresa estatal, no quiere decir que esa empresa sea pública. Eso es falso. Para que una empresa sea pública, usted tiene el derecho a entrar a través del internet o de los medios que tengamos a mano, ver los libros de contabilidad y comprar acciones de esas empresas. Y ninguna de las empresas dominicanas hoy, hasta el día de hoy, venden acciones. Ninguna en la bolsa. Entonces todas son privadas o estatales, las que no son privadas, pero no son públicas. Colócame la número 4, señor director, para que veamos qué más dice el señor Peralta. Vamos, amplíeme ese párrafo, señor director, para que podamos ver. Dice aquí, así lo reveló ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante la entrevista especial del Caribe, el CDN, en cuyo escenario explicó que en el país no existe una ley que regule de manera expresa las empresas públicas, citando que éstas se crean sin que haya una legislación que ordene los pasos y los mecanismos a seguir, como ocurre en la construcción de los fideicomisos públicos o privados. Es otra cosa. El funcionario refirió a modo de ejemplo empresas dominicanas de capital público o que en su mayoría son de capital público, como el Banco de Reserva, la Refinería Dominicana de Petróleo Refidonza, Punta Catalina, las EDES, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGI, así como las que pasarán a serlo, como la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, ONSA, y el Laboratorio Químico Dominicano. Mire, señor Antoliano Peralta, lo primero es que esas no son empresas públicas de capital público, eso es un capital privado, lo primero. Porque Luis Fernando García no puede ir a la bolsa a comprar acciones de esas empresas, de ninguna de esas empresas que usted menciona aquí, a comprar acciones, dije. No instrumentos de deuda. Son dos cosas diferentes. Acciones a la venta. Entonces, yo quiero comprar acciones de Banco de Reserva y de Refidonza. Dígame dónde yo tengo que ir a comprarla. ¿A través de cuál bolsa? ¿O a través de cuál puesto de bolsa se compran esas acciones? Si es así, entonces son públicas. Pero nadie en el país ni en el mundo puede entrar a la Bolsa de Valores de República Dominicana y comprar acciones ni de Refidonza, ni de Banreserva, ni de ninguna de esas empresas que usted menciona aquí. Entonces son empresas estatales con capital del Estado y capital privado, no público. Entonces no podemos utilizar ese término porque eso trae mucha confusión. Una empresa es pública, única y exclusivamente cuando abre a la Bolsa de Valores. Cuando vende acciones a la Bolsa de Valores, cuando usted tiene derecho a ver el libro de contabilidad y cuando el público puede ver
todos los gastos, todos los costos y todos los beneficios y las ganancias de esas empresas y lo que hace esa empresa a través de los libros de contabilidad. Es cuando una empresa es pública, no antes, señor Antoliano Peralta. Entonces ese término está usado inapropiadamente en este caso. No queremos pensar que usted lo hizo a propósito o si usted quiere encubrir cuáles son los dueños, cuáles son las personas que tienen acciones de estas empresas y que usted le llama que son públicas, que son personas privadas, no públicas. Porque público es cuando el pueblo entero, los 11 millones de dominicanos, podemos comprar acciones en la bolsa de estas empresas que usted menciona aquí. Entonces no son públicas. Colóqueme en la siguiente gráfica, señorito, el número 5. Vamos a ver qué más dijo. Ley de exploración y explotación de hidrocarburos. Al conversar sobre otras iniciativas que el Ejecutivo ha presentado, figura el proyecto de ley de exploración y explotación de hidrocarburos, que fue depositado recientemente en el Congreso Nacional y que ha recibido críticas considerando que en esto los extranjeros podrían explotar y explorar hidrocarburos. Sobre el particular, el consultor jurídico aclaró que se le ha dado una interpretación inexacta. Bueno, qué bueno que le han dado una interpretación inexacta, pero nosotros queremos hablar aquí específicamente de las empresas públicas. Entonces, ¿cuándo es que una empresa es pública? Puede bajar con nosotros, señor director. Una empresa se hace pública cuando cotiza, cuando abre a vender acciones por primera vez a la Bolsa de Valores, y eso se le llama IPO, Initial Public Offering, y en buen español, una oferta de ventas de las acciones de esa empresa. Esa es la número 5.1, señor director. Vamos a ver qué es un IPO, para que el pueblo entienda. Amplíeme ese párrafo, señor director. Miren, amplíelo, señor director. Se llama oferta pública inicial, IPO, Initial Public Offering. El proceso por el cual una empresa privada vende por primera vez acciones al público. Significa que la propiedad de una empresa que está pasando de ser privada a pública también se le suele llamar salir a la bolsa. Entonces, dice aquí, en un IPO, cuando una empresa decide hacerse pública, se elige a un suscriptor principal para ayudar con el proceso de registro de valores y la distribución de las acciones al público. Yo no sabía que Banco de Reservas y que Refidonza y que Punta Catalina venden acciones al público. Eso es falso de toda falsedad, señor Antoliano. Entonces, si usted lo hizo porque desconoce el término público, nosotros esperamos que usted pueda rectificar a tiempo, porque entonces eso trae confusión al pueblo dominicano. Ninguna de esas empresas que usted menciona son empresas públicas, son empresas estatales, con capital privado, no público. Entonces queremos saber si son públicas. Queremos saber cuáles son esas personas que tienen acciones de Refidonza, de Banreserva, de Catalina, de EGI, quiénes son los propietarios, porque Luis Fernando García quiere comprar acciones de esas empresas. Si son públicas, yo tengo todo el derecho de comprar acciones de esas empresas. Entonces usted está totalmente equivocado en esto, señor Antoliano Peralta. Estas empresas, ninguna de estas empresas son públicas. Entonces, vamos a ver, señor doctor, ¿qué más? Oferta inicial, la número 6. Para que sigamos orientando al pueblo. ¿Qué es un IPO? Todo lo que se necesita saber sobre la oferta pública inicial. Cuando una empresa entra a la bolsa, que es una oferta pública inicial, ¿qué ventaja y desventaja tienen? Si se hacen alguna de estas preguntas, a continuación les explicamos todos los aspectos sobre la oferta pública inicial. Se llama IPO cuando una empresa por primera vez entra a vender sus acciones a la bolsa. Se llaman empresas públicas. Todas las demás son empresas privadas o estatales. Todas las demás, incluyendo Banreserva, incluyendo EGI, incluyendo Refidonza, incluyendo Punta Catalina. Las que no vendan acciones en la bolsa, todas o son privadas o son estatales, con capital privado, pero no son públicas. Una empresa pública es que todo el público en el mundo, los 8.000 millones de habitantes del mundo, tienen derecho a comprar acciones. Entonces, ese término está mal utilizado en este caso. Y el que lo asesoró a usted, lo está asesorando mal, porque no son empresas públicas. Entonces, colóqueme la número 7, señor director, para que veamos qué es un IPO, una IPO de oferta pública inicial. Amplíeme eso, señor director, por favor, para volvérselo a leer. Es un paso importante que dan las empresas al decidir
emitir acciones, oiga lo que estamos diciendo, emitir acciones y colocarla en el mercado de valores, a lo que se le llama una oferta pública inicial que refleja el realizar la primera colocación de acciones de forma pública de una empresa. Entonces, yo le pregunto a usted, señor Antoliano Peralta, ¿Banreserva vende acciones en la Bolsa de Valores Dominicana? ¿Refidonza vende acciones en la Bolsa de Valores Dominicana? ¿Punta Catalina vende acciones en la Bolsa de Valores Dominicana? Falso de toda falsedad. Porque si yo entro a la Bolsa de Valores a comprar acciones no la veo. Entonces no son empresas públicas, señor. Son empresas estatales con capital de personas que son privadas, que han comprado acciones y que nosotros queremos saber quiénes son esas personas. Porque se entiende que esas empresas estatales son de todos los dominicanos y todos tenemos el derecho a comprar una acción, ya sea con $1, con $1,000, con $100,000, con $1 millón, con 100 millones, con 1,000 millones, con la cantidad de dinero que sea. Todos queremos comprar acciones y todos queremos ser dueños en proporción de la cantidad de acciones que tengamos, ya sea con una, con 1,000, con 100,000, con 1 millón, con 10 millones, con la que sea. Pero ninguna empresa dominicana todavía vende acciones en la bolsa. Así que todas las empresas dominicanas, todas sin excepción, o son privadas o son estatales, pero ninguna es pública, todavía, hasta que no vendan acciones en la bolsa. La única condición que hay, que existe, para que una empresa sea pública es que tiene que vender acciones. Ese es el término, porque me tiene que dar la información a mí. Porque si Banreserva es público y yo quiero comprar 50,000 acciones de Banreserva, yo tengo que hacer mi análisis. ¿Por qué en Banreserva? Yo tengo que comprar acciones de Banreserva, cuáles son los beneficios que yo tengo. Y yo tengo el derecho a entrar a los libros de contabilidad de Banreservas, de Refidonza, de Punta Catalina o de cualquier otra. Y yo no puedo hacer eso. Entonces no son empresas públicas. Entonces queremos que los empresarios dominicanos sepan que esas empresas no son públicas. Son estatales, con capital privado. Ahora, que nos digan cuáles son los dueños de las acciones privadas, que nosotros queremos comprarlo porque todo el mundo puede comprar acciones si son públicas. En este caso no. Entonces eso es falso. Ese término está mal utilizado. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos qué más sobre los IPO, la oferta pública. Amplíeme eso, señor director. Antes que la empresa lance al mercado de valores sus acciones, es considerada una empresa privada, señor Antoliano. Al lanzar una IPO, parte de las acciones que tienen los fundadores de la empresa y su familia, las empresas privadas, inversores de riesgos y demás, pueden o no ser que los inversores compren, depende de qué parte decida colocar la empresa, que pasará a convertirse en una empresa pública. Entonces, fíjese, señor Antoliano, si no es una empresa privada que vende acciones para convertirse en pública, entonces es una empresa estatal. ¿Por qué estatal? Porque es del Estado. Refidonza es del Estado, no es una empresa pública. Banreserva es del Estado, no es una empresa pública. Si Banreserva y Refidonza y Catalina vendieron acciones, la vendieron a escondida de los dominicanos. No son empresas públicas, son empresas privadas y que alguien compró acciones de ellas. Por amiguismo le dijeron, mira, entra tu dinero aquí, pero que me llamen que yo quiero comprar también, colocar algo ahí, en Banreserva y en Refidonza, yo quiero comprar, o que nos llamen a nosotros y que la publiquen la cantidad de acciones que ellos están vendiendo en la Bolsa de Valores Dominicana. Es responsabilidad de la Bolsa de Valores decir esto, es responsabilidad de la Superintendencia de Valores decir esto y salir al frente a esto. Hagan su trabajo. Tanto la Superintendencia de Valores como la Bolsa de Valores. Esas empresas no son públicas ninguna. Son todas estatales, con capital privado. Entonces, así no vamos a fortalecer nuestra bolsa. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, vamos a usar los términos en la forma correcta y que no traiga confusión esos términos. Entonces, colócame la número 9, señor director, para que sigamos viendo requisitos de una oferta pública. Amplíelo. Requisitos para poder realizar una oferta pública. Para salir al mercado, la empresa debe contratar a una banca de inversión. La entidad financiera deberá comercializar, analizar las condiciones del mercado para colocar las acciones. Realizar una valoración previa de la empresa. Además de asistir a los propietarios de la empresa y a los inversores privados en los aspectos legales y regulación. Fíjense todos los requisitos para comenzar a tener una oferta pública.
Y Banreservas no ha hecho eso. Ni Refidonza, ni Punta Catalina, ni ninguna de esas empresas. Entonces el proyecto de ley es para regular las empresas estatales y que mañana pueden ser empresas públicas. ¿Cuándo? Cuando vendan acciones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana y se conviertan en empresas públicas, y que usted y yo y todo el pueblo dominicano y todo el que quiera pueda ir a través de un puesto de bolsa dominicano a comprar acciones de Banreservas, a comprar acciones de Refidonza, de Punta Catalina, de GI o cualquier otra empresa que venda acciones. Pero eso no ha pasado todavía. Y como no ha pasado todavía, entonces no son empresas públicas, sino que son empresas estatales porque pertenecen al Estado. Y las que no son empresas estatales son empresas privadas, porque todavía no venden acciones en la bolsa. La única condición para que una empresa se convierta pública es que venda acciones en la bolsa. Y ninguna empresa dominicana todavía ha vendido acciones en la bolsa que usted y yo podamos ir a comprarlas, o por teléfono o por internet. Entonces eso es falso. Esas son informaciones incorrectas. Y ese término es utilizado incorrectamente. No lo estamos cuestionando a usted su capacidad como consultor jurídico, sino su capacidad en asuntos de inversión. Porque es un término que está mal empleado en este caso. Entonces, son empresas estatales con capital privado, no empresas públicas que usted dice con capital público. Eso es falso, porque el público dominicano no puede ir a la bolsa a comprar acciones. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos qué más tiene un IPO, un inicial. ¿Qué es un IPO? Oferta pública inicial, etapas de una oferta pública, primera etapa. En la etapa inicial se trata de preparar la referente al material de marketing para comercializar las acciones. La banca de inversión sale a captar suscriptores para realizar ofertas privadas, así como en caso que la empresa tuviera reconocimiento, tendrá la tarea de consultar sobre la posibilidad de una oferta pública, IPO. Entonces, en la segunda etapa se lleva adelante el proceso de comercialización. Existe el proceso de suscripción previa de acciones. Eso es cuando se reúnen los inversionistas institucionales con la empresa privada que va a salir a la bolsa y compran ellos las acciones en el mercado primario y después la venden en el mercado secundario. Y la número 11, señor director, ¿qué más es una oferta pública? Colóqueme la 11. Ventajas y desventajas, pros y contras. Dice ahí, pros de realizar esta operación bursátil: acceso por parte de la empresa al mercado de valores para captar posibles inversores. Al estar obligados a presentar reportes, fíjense que dice ahí, al estar obligados a presentar reportes de ganancia, además del mayor control de los números, pueden acceder a líneas de crédito. Esto se debe a que los bancos le dan importancia a los reportes públicos de las empresas para otorgarles crédito, lo que les sirve para revisar su calificación. Al realizar la oferta pública inicial, la empresa, al colocar nuevas acciones, obtiene nuevos accionistas y capital, es decir, acceden a la inversión. Al pasar a cotizar en el mercado de valores, logra expandir el nombre y la imagen de la empresa, logrando mayor posibilidad de comercialización de sus productos o servicios. Esas son las ventajas que oferta estar en la bolsa de valores. Y lo contra, señor director, esa es la número 12. Para que podamos ver cuáles son los contras. Entonces, al pasar a convertirse en una empresa pública, sus costos serán más altos que cuando era una empresa privada. Al cotizar en el mercado, existe la obligación, óigase, la obligación, no el derecho. Nos tienen que dar por obligación los datos, que quizás sin la obligación de por medio de la empresa no le interesaría publicar, como información financiera, contable y otros que se puedan a la vista de la competencia. No alcanzar el monto de capitalización buscada mediante la oferta pública inicial. Entonces, fíjense que las empresas, cuando son públicas, están obligadas a darnos las informaciones. Y nosotros, como no nos gusta dar informaciones, por eso es que las empresas dominicanas no entran a la bolsa. Pero es un error grave, porque la bolsa multiplica de forma exponencial el crecimiento de sus empresas y el capital de sus empresas. Los empresarios nuestros, los industriales nuestros creen que manteniendo eso en silencio ganan más. No, es al revés. Por eso las multinacionales, todas, sin excepción, son multinacionales porque están en la bolsa. Entonces, esa es la ventaja de estar en la bolsa. Ahora, los términos público y privada es cuando venden acciones y la privada cuando no venden acciones. Colóqueme, señor director, un video, el 12.1, para que nos vayamos a pausa. ¿Qué son las ofertas públicas? De hace más de un año
que nosotros le dijimos al presidente de la República que colocara a Refidonza y a Punta Catalina en la Bolsa de Valores y que vendiera sus acciones. Colóqueme ese video, señor director, 12-1. Refidonza, el gobierno compró Refidonza ya. Bueno, pues Refidonza que la lleve a la bolsa el gobierno. En la medida que Refinería se fortalece como un jugador del mercado de hidrocarburos, en esa misma medida podrá haber un impacto positivo hacia el futuro en los precios de esos productos. Entonces el gobierno pagó, colócame la número 28, señor director, y ahí nos vamos. El gobierno pagó, creo que fueron 74 millones por las acciones de Refidonza. Bueno, el gobierno que coloque, que diluya, que la actualice la empresa y que coloque 200 millones de dólares de acciones a la venta en la bolsa de valores. Que se case con la gloria el gobierno dominicano ahora. Que el pueblo dominicano vaya a comprar Refidonza como el mundo va y compra acciones de Petrobras en Wall Street. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno ahora. Y colocar las acciones, ese 49%, y venderlas en la bolsa de valores de la República Dominicana. Puede bajar con nosotros, señor director. Pero entonces, para eso necesitamos ser transparentes. Entonces, este presidente que está promoviendo la bolsa de valores y que está promoviendo un ministerio público independiente, con justicia independiente y nadie por encima de la ley, se están dando las condiciones perfectas para que nuestras empresas vayan a la bolsa de valores. Otras empresas como Punta Catalina que le sugerimos al gobierno que la lleve a la bolsa, que la haga pública. Refidonza todavía es una empresa estatal, pero no es una empresa pública, señor Antoliano Peralta. Y vamos a ver, como usted habló de Banreserva, vamos a ver empresas públicas de la bolsa, de bancos, y empresas públicas como Petrobras, una empresa estatal de Brasil, y que se cotice en bolsa. Cuando usted haga eso en este país, entonces tanto Refidonza como Banreserva o cualquier otra empresa serán públicas, no antes, cuando vayan a vender acciones a la bolsa de valores. En el próximo bloque vamos a presentarle todas esas acciones de cómo realmente una empresa pública se cotiza en bolsa y cuáles son los análisis y las informaciones que nosotros tenemos disponibles porque son empresas públicas. No se vayan. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, para usted analizar una empresa que cotiza en bolsa, necesita hacerle dos tipos de análisis fundamental y análisis técnico. Una de las empresas que el señor Antoliano Peralta dijo que son empresas públicas y que van a regular es Banreservas, cosa que no es cierto. Banreserva es una empresa estatal con capital del Estado y capital privado. Si hay una persona que tiene dinero en Banreserva, es privado, no es público. Porque Luis Fernando García, ni usted, ni nadie más puede ir a la bolsa a comprar acciones de Banreserva. No se puede. ¿Por qué? Porque todavía no hay una oferta pública de Banreserva. Entonces es una empresa estatal. Nosotros le trajimos una empresa, un banco público de una empresa que cotiza en bolsa, y esa es la diferencia entre Banreserva y el Banco de América. Como yo no puedo entrar a los libros de contabilidad de Banreserva, esa empresa es estatal en este caso. Y si no es un banco estatal, es un banco privado como los otros bancos dominicanos. En este caso, el Banco de América, este en específico, es un banco público porque vende acciones en la bolsa. Y yo puedo, y usted, y todos los ciudadanos del mundo, entrar a través del internet y ver los libros de contabilidad del Banco de América. Hacerle un análisis técnico a las acciones del Banco de América. Y usted, basado en su análisis, puede determinar entonces si compra o no esas acciones. Pero ellos le tienen que dar la información. Y usted aprender a hacer su tarea, aprender a hacer un análisis fundamental y un análisis técnico para comprar las acciones de cualquier empresa que cotice en bolsa y cualquier empresa que sea pública. Porque la única condición para que sea pública tiene que ser que venda acciones en la bolsa. Colócame la número 13, señor director, para que veamos la diferencia entre el Banreserva y el Banco de América. Miren, ahí está el Banco de América. El precio de sus acciones en Wall Street el viernes, $29.11. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que podamos leer las condiciones. Dice aquí, detailed quote for Saturday, July 15, 2023.
a 7:54 a.m. O sea, los detalles de la cuota, acérquelo más que se vea, señor director, más para el otro extremo izquierdo, no, del otro lado, señor director. Ahí, exactamente, ahí se está viendo. Miren, Company Name, Bank of America. Entonces, Dow Jones Industrial pertenece al New York Stock Exchange, Major International Banks. Dice aquí, Share Outstanding, acciones a la venta en Wall Street para el público, señor Antoliano Peralta, son casi 8.000 millones de acciones que tiene el Banco de América para la venta. 7.000 millones, 7.969 millones de acciones, 153.000, casi 8 billones de acciones a la venta. Market cap, el Banco de América tiene un precio de mercado de 236.44 billones de dólares. Me tiene que dar la información el Banco de América porque es una empresa pública, casi 8.000 millones de acciones a la venta. Short Interest tiene 3.6993, 52 weeks earnings per share, 52 semanas, beneficio por la acción 3.32, 52 week high, 30.50, 52 week low, 26. Eso significa que el Banco de América tuvo un swing entre un año entre 26.32 y 38.60. P/E ratio, el precio de la acción entre los beneficios de la acción son 8.75, muy baratas de acuerdo al P/E ratio, las acciones baratas. Para el New York Stock Exchange ese número debe ser menor de 20 y está en 8, o sea, es formidable. Yield, dividendo, eso significa que Banco de América paga 3.02% dividendo. Entonces, average price 28, average value, el Banco de América mueve promedio todos los días un averaje de volumen de venta de acciones o de compra entre 45 millones y 48 millones. Entonces, eso es una empresa pública, señor Antoliano Peralta, que me permite ver los libros de contabilidad y analizarla de forma fundamental y ver por qué razón yo tengo que colocar mi dinero en el Banco de América y no en el Banco de Reserva. O sea, si yo tuviera que elegir, elijo el Banco de América, porque me da la oportunidad de ver los libros de contabilidad y el Banco de Reserva no me los da. Entonces, si usted dice que es pública, me tiene que dar esa información y usted no se la ha dado al pueblo. Entonces, dele la información al pueblo si es verdad que es pública y díganos a través de qué puesto de bolsa y si ya cuántas acciones se están vendiendo de Banreservas. Colóqueme la número 14, señor director, para que veamos más sobre el Banco de América. Y ahí los vemos, ese es el profile. Acérqueme ese párrafo, señor director, para que veamos qué nos dice más el Banco de América. Miren, ahí estamos viendo hasta los directores del Banco de América. Ahí dice Board of Directors. Acérquelo, señor director, del extremo izquierdo, para que se vea. Brian Moynihan, the Chairman President and CEO of Security Officer. O sea, ahí no tiene que dar su valor ahora, señor director, para que se lean los nombres. Denise Ramos, MBA, Independent, ahí vemos todos los que son miembros del Departamento de Dirección del Banco de América. Dice aquí que el Banco de América tiene 217,000 empleados y que sus ventas crecieron el año pasado 20.66% y que tuvo unas ganancias netas de 27.53 billones de dólares, o sea, casi 28.000 millones de dólares de beneficio. Entonces, a Luis Fernando García le gustan las acciones del Banco de América, por supuesto, más que el Banco de Reserva, porque esta me da la información, el Banco de Reserva no. Entonces, por eso es la importancia de una empresa pública y una empresa privada o una empresa estatal. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, el número 15, para que veamos más sobre el Banco de América. Insider Transaction, transacción de los ejecutivos del Banco de América. Amplíela. Dice aquí, en junio 15 de 2023, Brian Moynihan, que es el CEO, el gerente del Banco de América, ahí está lo que está haciendo, shareholder title, 580.821, vendió acciones del Banco de América. Me tiene que decir cuándo ellos venden y cuándo compran, porque ellos son insiders, ellos están dentro de la compañía, manejan la información y yo necesito saber qué están ellos haciendo con las acciones del Banco de América. Si yo compro acciones del Banco de América, yo no puedo hacer eso con el Banco de Reserva, porque el Banco de Reserva estaba depositándole dinero a los lavadores y nunca lo informó de eso. Y ahora muchos bancos estadounidenses que hacen eso van a tener que pagar cientos de millones de dólares en multas por eso. Entonces tenemos que estar claros en eso.
Entonces, ¿quién más vendió acciones o compró? Brian Moynihan también compró acciones purchase, dice que 0. Pero Steve Dohan, el Chief Administrative Office, ¿qué hizo? Vendió a 29.13 1.050.000 acciones y por eso colectó $1.456.500. Es para que tengamos una idea de qué viven los ejecutivos en Estados Unidos, en los países desarrollados, de la bolsa de valores. Porque ellos tienen acceso a todo eso. ¿Y qué más nos dice? Colóqueme la número 16, señor director, para que veamos un profile más. Amplíeme ese párrafo. El Banco de América es un banco financiero, holding company. O sea, which engage, que se dedica a la provisión de banking en non-bank financial service, al banco y a actividades no financieras. It operates through the following segment: consumer banking, global wealth and investment management, global banking, global market. O sea que el Banco de América no solamente se dedica a captar recursos para sus depósitos, no, también tiene puestos de bolsa, también vende acciones, también vende commodities, porque esa es la grandeza, él lo dice, aquí lo vemos claro. Dice aquí, to institutional client across fixed income, credit, currency, commodity and equity businesses. O sea, todas las actividades que hace el Banco de América. Entonces, esa es una empresa pública. Y la número 17, señor director, vamos a ver el análisis técnico del Banco de América, la gráfica, que es como la radiografía de los precios del Banco de América al cargo del tiempo. Esa es la número 17, señor director. Mírenlo ahí. Entonces, ¿me interesan las acciones del Banco de América a ese precio? ¿A 29,11? No, no me interesa. Pero sí me interesa a $27, pero no a 29. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Esperar que baje. Para eso la paciencia. Pues nosotros no decimos aquí que para usted ser un buen inversionista en bolsa necesita 3 cosas: conocimiento, disciplina y paciencia. Bueno, esa es la paciencia que yo tengo que tener para esperar que las acciones bajen para yo comprarlas. Pero no a 29 no me interesan. Ahora a 27 sí me interesan las acciones del Banco de América. Pero fíjese que yo tengo todas las opciones de entrar a ver las acciones del Banco de América. Y la otra, como usted hizo alusión a Refidonza, entonces yo le traje otra empresa parecida a Refidonza, de una empresa estatal brasileña que la convirtieron en pública porque venden acciones no solo en Brasil nada más, sino también en Wall Street con el ticker symbol PBRADR. Esa es la número 18, señor director, para que veamos Petrobras. Colóqueme esa gráfica para que veamos el análisis fundamental de Petrobras, la número 18. Amplíeme eso, señor director. Petróleo Brasileiro. Entonces, una empresa estatal de Brasil, igual que Refidonza. Dice aquí, fíjense que dice Petróleo Brasileiro S.A. ADR. ADR quiere decir American Depositary Receipt. Son las empresas que cotizan en Wall Street, pero que están fuera del territorio norteamericano. Y Petróleo Brasileiro, Petrobras, está en Brasil. Entonces, tienen que especificar todo, no tiene que decir todo, para que yo saber y usted saber y el mundo saber si usted tiene que colocar su dinero. ¿Por qué va a colocar su dinero en Petrobras? Share outstanding tiene casi 4.000 millones de acciones, 3.721 millones de acciones a la venta. Market cap, Petrobras tiene un valor de mercado de 86.04 billones de dólares. Entonces tiene aquí yield, 41.90 de dividendo. Entonces ahí podemos ver 52 weeks earnings per share 5.42 y 52 weeks $16 y 52 week low $8. O sea que Petrobras se movió entre 8 y $16 durante el año pasado. Entonces, ¿quién es Petrobras, señor director? Esa es la número 19. Fíjense cómo podemos entrar a los libros de Petrobras desde el internet y verificar todo lo que nos interesa. Porque cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios que le ofrece Petrobras a usted para usted comprar sus acciones. Tienen que darle la información y usted estudiarla. Entonces usted decide si su dinero debe ir a Petrobras. Así que se hace un análisis. Así que eso es lo que hacen los profesionales en bolsa. Analizar las empresas para participar de las ventas de las acciones de la empresa. Y nosotros no podemos hacer eso aquí con Refidonza, pero sí podemos hacerlo con Petrobras en Wall Street. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos quién es Petrobras. Petróleo Brasileiro, engage in oil and gas exploration, lo que hace Refidonza. Producción en distribución de actividades. Y operate through following segment.
Opera a través de los siguientes segmentos: exploración y producción, refinería, transportación, marketing, gas and power, incorporating other business. Entonces, fíjese que Petrobras no tiene que decir todo lo que hace. Porque yo tengo que colocar mi dinero de Petrobras, ¿bajo cuál criterio? Y la número 21, señor director, para que veamos el análisis técnico de Petrobras, ahí vemos, fíjese, amplíela, señor director, está bajando la... ¿Me interesan las acciones de Petrobras a ese precio? No, no me interesa. Ahora, si baja a 12.88, entonces la consideramos, la evaluamos y esperamos que rebote y entonces podemos asumir que sí podemos comprar acciones. Si baja, pero a ese precio no me interesa. Esa es la parte de la paciencia, de usted determinar cuál es el precio de entrada que usted quiere y cuál es el precio de salida. Ahora, ¿es Petrobras una empresa buena para invertir? Sí lo es, pero no a ese precio. A Luis Fernando García no le gusta ese precio, porque mi análisis me dice a mí que puede seguir bajando. Entonces esperamos que baje a $12, entonces determinamos, después que rebote, si vamos a comprar o no acciones de petróleo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, fíjense, como dos empresas estatales, una estatal de Brasil, Petrobras, que es pública y que vende acciones en Wall Street, y el Banco de América, un banco que era privado y que hace muchos años es público, porque también vende acciones en Wall Street. Ninguna de las dos empresas, de las principales que usted mencionó, ni Banreservas, ni Refidonza, venden acciones en la bolsa. Entonces, las dos son empresas del Estado con capital privado. Estas son empresas públicas. ¿Por qué son públicas? Porque usted, señor Antoliano, yo y 8.000 millones de habitantes en el mundo pueden entrar a comprar y vender acciones en la bolsa, tanto del Banco de América o tanto de Petrobras, que se cotiza el Banco de América en Wall Street con el ticker symbol BAC y Petrobras con el ticker symbol PBR. Entonces, ese término de que usted dice que el gobierno va a tirar una ley para controlar, regular las empresas públicas, no son empresas públicas, son empresas estatales. ¿Serán públicas? Posiblemente sí. Mañana pasado, cuando el gobierno decida. ¿Pero cuándo serán públicas? Única y exclusivamente, señor Antoliano Peralta, cuando esas empresas vayan a la bolsa y vendan acciones y que usted y yo y todo el mundo, alrededor del mundo, los 8.000 habitantes del mundo, podamos comprar acciones, tanto de Banreservas como de Refidonza. Así como usted puede ver que lo podemos hacer con Petrobras y el Banco de América. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Slide. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó